algunos momentos de soledad, donde solemos ser solo nosotros como individuos, se pueden disfrutar. Se entiende también que somos parte del contexto de un todo, por ejemplo, la familia, en donde cada miembro nos complementa. No puede haber un esposo sin una esposa, un padre sin un hijo, un hermano mayor sin el hermano menor. Lewis Thomas menciona, toda la querida idea del propio yo, ese viejo y maravilloso yo, el yo de libre albedrío, la libre empresa, autónomo, independiente, isla solitaria, esa idea, digo, no es más que un mito, pero no poseemos una ciencia con fuerza bastante para desalojar el mito. Técnica de complementariedad. Esta técnica se utiliza cuando la familia tiene localizado el síntoma en un solo miembro y no en la relación entre ellos. Esta técnica busca modificar la relación jerárquica, cuestionando la idea íntegra de jerarquía bajo el ideal de hacer entender a la familia que cada subsistema forma parte del otro, venciendo la esfera individual y potenciando el sentido de pertenencia de estos a una unidad mayor. Lo común es que la familia ponga a un miembro sobre la mesa como el que tiene el problema. Sin embargo, es el terapeuta que debe ampliar el foco e involucrar el sistema como una red compleja que según sus interacciones provoque que un miembro cargue con sus síntomas. El terapeuta tiene que cuestionar la epistemología habitual de los miembros de la familia en 3 aspectos: cuestionamiento del problema, cuestionamiento del control lineal y cuestionamiento del modo de recortar los sucesos. Cuestionamiento del problema. Se usan preguntas simples que cuestionan el foco del problema. Se señala la idea de que toda la familia participa en el mantenimiento del problema y a menudo lo hicieron en su origen. Cuestiona el problema extendiéndolo a más de una persona. Como ejemplo, el terapeuta podría mencionar: comentan que el que necesita ayuda es el señor Joaquín, sin embargo, yo no estaría tan seguro. También podría decir: considero que esto puede ser un reflejo de otra cosa que ocurre dentro de la familia. Cuestionamiento del control lineal. Se cuestiona la idea de que un solo miembro pueda controlar el sistema familiar y se propone que cada persona es el contexto de las demás. Se puede cuestionar el control lineal exponiendo la conducta sintomática y atribuyéndosela a otro. Como ejemplo, se puede preguntar: si la causa del retraimiento fuera alguna cosa, incluso una persona, ¿quién sería? ¿En qué situación o con quiénes se presenta el retraimiento? Cuestionamiento del modo de recortar los sucesos. El terapeuta cuestiona la epistemología de la familia encuadrando la conducta individual como parte de un todo más amplio. El terapeuta señala a la familia que son un sistema gobernado por reglas y que éstas van más allá del miembro individual. Para lograr que la familia comprenda esta perspectiva, el terapeuta tiene que ampliar el foco de atención de los miembros del sistema, enseñándoles a ver no los movimientos, sino el conjunto de la danza. Saturday.